Abrimos a 1 de Pedro 2, donde voy a leer 1 a 10. Y puedo decir que es una enseñanza básica que tenemos aquí. No es separada la enseñanza de capítulo 2 de capítulo 1. Tienes que guardar esto, solo de ser algo común vamos a leer 1 a 10, pero les invito a tomar el hábito de leer más. Hoy en sus casas quizás leer más de capítulo 1 y después de lo que vamos a leer para el ánimo de ver lo que dice aquí en contexto. En 2, 1 a 10 hay muchas referencias a los salmos, al Antiguo Testamento, y también en enseñanzas que tienen su base o su fundamento en las enseñanzas o lecciones de Cristo mismo. Tenemos que pensar en esto, y claro, es algo amplio lo que vamos a leer, pero el punto principal es identificarnos con Cristo de tal forma que es posible decir de nosotros mismos que somos piedras vivas. Muy bien. 1 a 10, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. En la palabra nosotros tenemos muchas imágenes y muchas sugerencias, pero ninguna vez en el Nuevo Testamento tenemos sugerencia que es necesario tener edificio para ser la iglesia de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia de Dios como algo común, decimos que estamos ahorita en este edificio, estamos en la iglesia. Pero correctamente no estamos en la iglesia, somos reunidos como la iglesia y estamos reunidos en un edificio que está en calle Josefo Ortiz de Domínguez, número 342, Puerto Vallarta. Es meramente edificio. No es importante a Dios. No tenemos ninguna sugerencia que es importante a Dios tener edificio, a menos que estamos hablando de lo que dice aquí a nosotros acerca de la iglesia y Cristo, y cómo la iglesia es
parte de Cristo, como Cristo es piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Como Cristo es el fundamento, Cristo es la base, como Cristo es el cimiento de toda nuestra fe, estamos siendo edificados encima de Cristo. Y guardamos que nuestra esperanza está bien atada con Cristo y unida con Cristo. Y nuestra esperanza siempre tiene que ver con Cristo Jesús, no con otra cosa. Entonces aquí queremos hablar de piedras. Cristo como piedra, tú y yo como piedras. Y luego el otro que no cree, que también tiene que ver con una piedra. Y aquí nosotros decimos, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva. Y aquí tenemos la identidad de Cristo Jesús. ¿Cómo vas a explicar su persona? Cuando alguien dice que no tiene que ver con Cristo, ¿qué dirás? ¿No vas a decir que puede tener en Cristo una piedra tan fuerte para lidiar con toda su vida? O cuando alguien dice que es creyente, pero está confundido o está básicamente perdido en querer saber de Cristo más y más, ¿qué dirás? ¿No vas a decir que él tiene que encontrar su fundamento y más fuerza y refugio y ánimo en Cristo Jesús y no en cualquier otra cosa en el mundo? Cuando alguien llega y quiere conocer a Cristo, ¿qué dirás de su persona, de su identidad? Él es piedra viva, piedra viva. Y luego la imagen tiene que ver con el tabernáculo y con el templo. Y nosotros sabemos que el tabernáculo y luego el templo tiene que ver con Cristo, con Dios con nosotros. Dios morando en medio de su pueblo. Dios tomando tienda para vivir entre nosotros. Dios que quiere mostrar su presencia. ¿Y cómo hizo? Por siglos y siglos Él hizo por medio de un sacerdocio, por medio de sacrificios, por medio de días, de fiestas y de hábitos de su pueblo, entrando y participando en mucha fiesta, rito y práctica. Pero ahora es una piedra viva nuestro Cristo. Piedra viva. Y la explicación aquí, versículo 4, escogida y preciosa. No es que Cristo es meramente una opción entre muchos. No es que podemos decir que cualquier expresión de fe en Cristo es correcto. Hay una expresión de fe en Cristo que es correcto. Y luego cuando dice preciosa, podemos decir que claro, no hay algo que puede reemplazar Cristo Jesús. No hay otra cosa que equivale lo que es Cristo Jesús. Cuando alguien pone al lado de Cristo su poder de leer, su poder de estudiar, sus hábitos de orar, sus años en el Señor, sus años de dar, sus años de participar, es nada. Es cero. Cristo es el precioso. Cristo es la piedra viva. Una imagen muy diferente. No tenemos ejemplos de piedras vivas. No vamos caminando en mi jardín, por ejemplo, para encontrar piedras que están moviendo. No mueven de lado a lado. Yo tengo que mover las piedras en el jardín. Pero piedra viva. Y tú, cristiano, necesitas encontrar que tu refugio, tu consuelo, tu esperanza, ahí está. Siempre hay gran tentación por cristianos pensar que es algo de sí mismos.
hay algo que necesitan encontrar, hay algo que necesitan hacer. No tienen otra opción y tienen que estar sin ánimo y sin consuelo y sin apoyo en el mundo porque para ellos no hay un Dios en los cielos. Hemos visto esto en nuestras propias vidas. Todo cristiano tiene que confrontar esto en su corazón y entender que en tal momento, en un sentido, estamos blasfemando a nuestro Cristo. O decimos que no es capaz, o decimos que no nos ama, o decimos que no vale servirle, o decimos que es más importante otra cosa y vamos a perseguir otra cosa. Pero en la palabra dice a nosotros que Cristo es piedra viva, escogida y preciosa. Y miren por favor en versículo 6, dice piedra de ángulo, escogida, preciosa. Ahora es cita tomada de Isaías y es la obra de Dios que Dios hace y Dios es el que pone en Sión. Hay en Sión un templo y tiene piedras y están establecidas como la base del templo. Pero aquí en profecía, durante los años de Isaías, Dios dice, pongo en Sión la principal piedra de ángulo. Y claro, si tú estás 700 años antes de Cristo leyendo esta palabra, ni sabes el nombre de Jesús, ni sabes que tu pueblo iba a caer en idolatría, ni sabes que tu pueblo va a estar 70 años en Babilonia, bajo reyes extranjeros, sin libertad, van a estar como esclavos de generaciones. Tú estás pensando qué significa piedra del ángulo. Aquí comúnmente no hacemos hoy día edificios de piedra donde es necesario poner la primera piedra bien. Es la base de todas las demás piedras. Es la piedra que va a decir si el edificio es recto o torcido. A veces encuentro en mi pobre casa una columna y columnas necesitan estar rectos, completamente rectos. Y encuentro a veces columna que es poco chueco. Y hace años recuerdo diciendo a un hombre, pero esta columna no es recto. Y él me dijo, no, ni modo, vamos a echar un poco de estuco abajo y va a tener la apariencia de ser recto. Pero la apariencia de ser recto no es recto y no dura. Y el punto de una piedra de ángulo es algo de fuerza, algo que guía el resto de la construcción. Y cuando hacemos construcción basado en piedra de ángulo, sabemos que vamos a terminar y todo va a estar firme, todo va a estar con posibilidad de aguantar terremotos, etc., porque la piedra de ángulo fue puesto bien. Es la idea de esta imagen. Y tú, querido cristiano, aplica esta palabra a tu Cristo. ¿Cómo es tu Cristo? Él hizo todo bien. Él hizo todo correctamente. Él hizo todo de acuerdo con toda palabra de tu Dios. Él hizo todo de acuerdo con justicia, honestidad, obediencia y toda santificación. Y fue puro y no había nada impuro. Y él nunca tuvo idea de desobedecer y él nunca tuvo idea de ser un hijo desobediente. Y podemos multiplicar ejemplos cuando pensamos en él. Queremos guardar que Cristo es tal persona para nosotros. Y luego, versículo 7, la segunda
o la última parte, perdón, de 7, cabeza de ángulo. Otra imagen. Hace siglos un arquitecto famoso sabía cómo construir edificios con arcos y tuvo la carga de construir iglesias, edificios también importantes para el gobierno. Y cuando él construyó, él sabía cómo hacer arcos dobles, que llegaron en un punto en medio, 2 arcos, y en medio nada de columna abajo. Porque él siguió reglas de cómo construir. Y él explicó todo al rey que iba a hacer y que no fue necesario en ninguna ocasión tener nada de columna abajo, porque la construcción de doble arco y con una piedra bien puesta en su lugar, con el tamaño correcto, aguantaría todo el peso. El rey no fue convencido. El rey mandó al arquitecto construir una columna abajo. Bueno, y el arquitecto, un poco orgulloso de su conocimiento y de su habilidad, así hizo construcción de una columna abajo. Pero hasta hoy es posible pasar una hoja de papel entre la columna y donde hay unión de doble arco. No se unen, no están conectados, porque el arquitecto sabía de su diseño. Y cuando pensamos aquí, la cabeza de ángulo, es Dios que hace su edificio, su templo, su iglesia. Es Dios que construye una comunidad de personas que pertenecen a Él. Es Dios que toma personas y van saliendo del mundo para identificar con Cristo y van arrimando la iglesia para conocer la palabra y poco a poquito están establecidos y eran antes en el mundo y ahora no están en el mundo. Es Dios que hace esta obra de acuerdo con lo que Él sabe, de acuerdo con lo que Él quiere, de acuerdo con su voluntad, con el fin de tener todos bajo su amado Hijo Jesús. Y qué gran bendición pensar en esto. Que Cristo es tal persona y Cristo es el fuerte que hace posible la iglesia y nosotros tomando su nombre. Y luego llegamos en el segundo punto. Nosotros, tú eres, versículo 5, piedra viva. La iglesia es piedra viva. Nosotros, creyentes, como parte de la iglesia, somos piedras vivas. Vale la pena leer de nuevo versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nótense bien la palabra sed. Es mandamiento. Ser edificados como casa espiritual. Puedes abrir un día y estudiar Efesios 4. ¿Quién es el que construye la iglesia? Es Dios. 1 Corintios 12. ¿Quién es el que reparte dones para establecer cualquier aspecto de la iglesia? Es Dios. Pueden abrir a Mateo 16 y preguntar qué es lo que Cristo hace para establecer su nombre. Él reparte la buena confesión de su nombre como Salvador, como piedra. La confesión en Mateo 6 es piedra. Y como piedra tomamos la confesión y somos como Pedro, piedrito. Somos los que toman algo de fuerza cuando tomamos la confesión. ¿Eres tú piedra viva? Pero aquí no dice exactamente o primeramente de la
obra de Dios, pero dice de lo que tú haces y tu parte, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No hay conflicto, es obvio, creo que es excelente para nosotros guardar. Dios hace lo que Él quiere hacer y hace su iglesia. Cuando hace su iglesia, la iglesia es establecida y crece. Cuando cada semana y cada año somos fieles y sabemos meramente llegar, sentar, escuchar su palabra, recibir lo que Él dice, estar establecidos y buscar estar más y más establecidos, somos edificados como casa espiritual. Y cuando Él dice aquí, sed edificados como casa espiritual, sabemos que tenemos que aplicar nosotros mismos a la obra. Tenemos que decir, hay algo de esfuerzo que quiero dar, hay algo que puedo hacer, hay algo que quiero ser como sacrificio para poder ser parte de la iglesia. Dice aquí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y queridos amigos, nosotros creemos que llevamos a cabo esta obra por el sacerdocio. Algunos de ustedes piensan que la iglesia cristiana no tiene sacerdocio, pero aquí habla abiertamente que la iglesia cristiana es guiada por un sacerdocio. Yo no soy el principal sacerdote, pero dice que nosotros mismos, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Dónde sacó Pedro esta idea? Algunos de ustedes van a reconocer que está en Éxodo. En Éxodo tenemos un pueblo bajo esclavitud. Y ellos luego tienen Moisés, un tipo de Cristo, el que llegó para sacarles del pueblo de los egipcios y darles libertad y guiarles a ser el pueblo de Dios. El que anunció las promesas de Dios, que las promesas que Dios dio a Abraham eran vigentes para ellos. Y que Dios iba a cumplir con toda su promesa en ellos y luego en Cristo Jesús. Y antes de darles la ley, y antes de establecer la tribu de Leví como sacerdotes, Él dijo, ustedes me serán pueblo de sacerdotes. Y una verdad cristiana y algo que fue muy importante y muy impactante en la Reforma, cuando miles y miles de personas de Europa salieron de los católicos, salieron de la falsa iglesia, salieron de un sacerdocio falso que fue contra el Evangelio, fue cuando Lutero y Calvino y muchos más enfatizaron y predicaron en voz fuerte el sacerdocio de todo el pueblo, todos los cristianos, cualquier cristiano, mujer y hombre, niño que es cristiano, son sacerdotes. Es algo de tu identidad. Puede ser y debe ser que es parte de tu identidad decir no a un sacerdocio que está lleno de ritos, lleno de obras que son invenciones de hombres. Pero también que sea algo básico de tu identidad en Cristo, que somos sacerdotes en Cristo Jesús, parte de un sacerdocio. Y sacerdotes, versículo 5, ofrecen sacrificios. Aquí dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Y un momentito, eso es donde debemos abrir a otro texto, Romanos 12, 1 y 2. Y aquí quizás podemos decir que habla del sacrificio más básico que tú vas a presentar
ante tu Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es algo que vas a hacer, en que vas a participar, que va a ser obvio a los demás que es algo de esfuerzo en tu vida, y tú vas a poder decir que ya estás ofreciendo tu vida en sacrificio vivo. Es el punto aquí también, igual de Pedro como Pablo, ofrecer sacrificios espirituales. Y la aplicación sencilla aquí, versículo 6, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir? Tú has hecho tu confianza en la piedra, Jesucristo. Tú has confiado en Cristo Jesús y puestos los pies en Cristo Jesús, tú tienes confianza, no ser conmovido. Y tú tienes confianza en toda tu vida, con toda tu corrupción y con todo el pecado de que habéis arrepentido. Tú tienes la confianza que ahora no hay vergüenza para ti, no hay condenación para ti, hay nueva vida para ti. En el poder de la cruz no serás avergonzado. Quiere decir ahora tú eres piedra, tienes firmeza, no quieres ser movido, quieres guardar tu confesión. Y queridos amigos, también sabemos que a veces hay cristianos que sí son conmovidos, desviados, caen en tentación, o caen en ser no fieles a su Señor. Cuando esto pasa, tenemos que pensar que es una prueba. Es una prueba. Si la persona es en verdad cristiana, no va a quedar en su pecado, no es posible. Y no debemos tener vergüenza de decírselo así a esa persona. Claro, ustedes como yo necesitan confrontar el uno al otro. Cuando hay pecado, cuando hay falla, tenemos que decir estas cosas. No hay vergüenza de decir estas cosas, todos nosotros caemos en esto. El punto es, ¿vas a quedar? Si quedas, ¿qué dices de ti mismo? Es donde entramos en el tercer punto. El otro que no cree tiene relación con la piedra también. Versículo 4. El que no cree desecha ciertamente esta piedra. No quiere reconocer a Cristo. No da a Cristo lo que pertenece a Él. Gloria, honor, arrepentimiento y fe. Un poco luego, versículo 7, cuando dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, o tienes fe y tú eres establecido como piedra viva, o no tienes fe y no eres establecido como piedra viva. Pero no hay tercera cosa. No hay la posibilidad de, o quizás estás investigando, no tienes promesa de investigar. Ahora mismo, cada uno de ustedes saben suficiente, saben más que suficiente, entender
que es necesario rendir completamente frente al Señor Jesucristo. Nadie puede salir de aquí y decir, voy a investigar más antes de ser arrepentido. Voy a ver si está en mi interés poner mi fe en Cristo Jesús. Decir esto es establecer un corazón duro, establecer tu camino contra Dios y luego la piedra de ángulo será la piedra de aplastarte bajo tu condenación misma. En estas palabras, claro, podemos decir que va pasando, versículo 8. Son desobedientes. La desobediencia explica la incredulidad. Nosotros nunca hemos caído ni queremos caer en el pozo de pensar que salvación es por obediencia. Nadie puede obedecer, pero es igual de seguro que cuando pensamos en la palabra que alguien que cree nos sigue en desobediencia. Y desobediencia no necesita una explicación, tú ya sabes que es desobediencia, tú ya sabes si sigues en desobediencia, sí o no. Pero hay una palabra aquí fuerte. Presten atención. Versículo 8. Las últimas palabras. A lo cual fueron también destinados. Tú sigues en desobediencia. Tú sigues pensando que tienes libertad a hacer de acuerdo con lo que quieres, lo que quieras. Tú estás diciendo que eres destinado por algo, pero no es la gloria. Este versículo es algo sumamente difícil. Para el cristiano, cuando sus amados mueren sin fe, es gran consuelo porque ellos saben que los suyos que murieron sin fe tuvieron toda oportunidad, igual como ellos creer, igual como ellos ser arrepentidos, igual como ellos saber el camino del Señor, y ellos no rindieron, no llegaron a ser creyentes. No deben tener miedo, no deben tener algo de tristeza, porque el Señor fue sumamente misericordioso para con ellos y ellos quedaron en su desobediencia, su tristeza, su condenación. Y para el que es desobediente, debe ser momento de estar espantado. Debe ser momento de entender que tú estás jugando con Dios. Puedes jugar con tu hijo y tú puedes jugar y quizás causarle inseguridad. Es muy amable causar al hijo tener inseguridad. Dios no juega así. Dios dice exactamente lo que es necesario. Tú sigues sin rendir cuentas con Cristo. Tú estás jugando. Tú piensas que Dios es como tú, pecaminoso. Tú piensas que Dios entiende pecado. Voy a darles un anuncio. Dios no entiende pecado. Dios no aprueba pecado. Jamás. Los que tienen Dios en los cielos saben que Dios no es el que aprueba pecado. Es buen momento toda la congregación decir, muy bien, nosotros debemos estar convencidos. Terminamos rápidamente con una vista de versículos 9 y 10. Es donde quieres estar, querido amigo, amiga. Reconocer que habla de ti por ser creyente, por ser arrepentido, por alejarse del pecado.
Tu identidad es algo nuevo, tu identidad tiene que ver con toda la promesa del Antiguo Testamento, desde Génesis 12 hasta el último capítulo de Malaquías. Promesas que tienen que ver con Jesús, promesas que tienen que ver con un reino, promesas que tienen que ver con la misericordia de Dios y Dios sacándonos del infierno. Cuando Cristo dijo que las puertas de Hades no prevalecerán contra la confesión de su nombre, no quiere decir que las puertas de Hades están avanzando, quiere decir que la confesión de Cristo está avanzando, y cuando Cristo saca a una persona del infierno, esa persona es liberado, perdonado, rescatado del infierno. Y queridos amigos, que no sea piedra de tropiezo o roca que cae para aplastarte, que sea piedra viva el que me escucha hoy, y que sea piedra construyendo casa espiritual en el poder de Dios con nosotros, en la gracia que hay. Y qué gran promesa ser este pueblo en Cristo Jesús. Amén.